Buenos días, comunidad TESI. Bienvenidos a la primera jornada cultural académica TESI 2020. Estamos ante un problema a nivel mundial que todos esperamos termine pronto. Esto está originando problemas serios en la economía del país. Al término de la pandemia, el país necesita una rápida recuperación económica. La pregunta ahora es, ¿qué podemos hacer para contribuir con esa esperada recuperación? La respuesta la dará la licenciada Esperanza Martínez Hernández con su ponencia México, mi contribución después de la pandemia. La licenciada Esperanza Martínez se graduó como licenciada en Administración de Empresas en el Instituto Politécnico Nacional. Inició su carrera profesional en 1991 en la empresa Singlar, fabricante de los extinguidores Firex. Continuó su desarrollo profesional en las empresas Plus Iluminación, Plásticos Panamericanos, Pastas Cora, perteneciente al grupo Bimbo. En 1999 ingresó a la empresa Huhtamaki Mexicana SABCB como gerente de recursos humanos, donde en forma ascendente ocupó puestos importantes de la empresa. En el 2017 fue ascendida a gerente de planta, puesto que ocupa a la fecha. En 1991 ingresó como miembro activo a la asociación Grupo Amigos, Ejecutivos en Recursos Humanos. Los integrantes son gerentes y directores de empresas importantes dentro de la economía nacional. El grupo actualmente lo preside la licenciada Esperanza Martínez con mucho éxito. Sin más, queda con ustedes la licenciada Esperanza Martínez Hernández. Hace un rato, mi nombre es Esperanza Martínez, tengo 35 años de experiencia laboral, 31 de los cuales he estado en el área de recursos humanos con diferentes actividades, fiel creyente del tema del coaching, del desarrollo organizacional y claro está de la motivación. Estos últimos 21 años he estado laborando para una sola empresa llamada Huhtamaki México. Esta empresa es un grupo finlandés que tiene más de 40 empresas alrededor del mundo, de la cual he podido aprender infinidad de cosas y me he tenido la oportunidad de desarrollar actividades y escuchar de varios países diferentes formas de trabajar, de educar, lo cual me permite a lo mejor contribuir en esta plática el día de hoy. Además de que también he participado con un grupo que le llamamos el Grupo Amigos, que son gerentes en recursos humanos con grandes experiencias, directores de recursos humanos de diferentes empresas, las cuales nos unimos y nos reunimos para platicar y para compartir sobre las diferentes experiencias y sobre las diferentes técnicas que usan diferentes empresas, grupos, y eso nos permite nutrir nuestro conocimiento acerca de qué deberíamos hacer en temas del desarrollo humano. Es por ello que asumo que profesor Sergio Leal me invita a dar esta breve conferencia sobre lo que esperamos o lo que esperaríamos todos al regresar de la pandemia. Y voy a compartir una imagen, la presentación que estoy segura que algunos de ustedes ya han tenido oportunidad de ver, porque todos estamos seguramente inmersos en el tema de qué va a suceder, cómo vamos a estar manejando o viviendo el tema de este nuevo cambio. Yo quisiera iniciar en dónde estábamos antes de la pandemia y cómo es que estábamos o cómo teníamos o diferentes panoramas, llámense políticos, mundiales, económicos, educativos. Y bueno, en realidad no es esto el momento para
hacer mención a temas como tal políticos. Sin embargo, solo una breve imagen de cómo estábamos antes a nivel mundial. Bueno, teníamos a China y su gran carrera por el liderazgo económico. De hecho, ya en ese momento estaba por convertirse en la segunda economía mundial, cerca y pisándole los talones a Estados Unidos, por lo cual asumo que en muchas pláticas y en muchos comentarios en redes sociales hubo el comentario sobre que este virus fue enviado por otro país para evitar que se convirtiera en una potencia mundial. Sin embargo, no lo creo así y más adelante veremos las razones. Esto, digamos que son solo temas generales sobre lo que teníamos antes, ¿no? También en Estados Unidos, obviamente, había varios procesos que estaban por manejarse con el presidente Trump. Había cancelaciones de encuentros por procesos que se consideraban políticos. En México igual tuvimos un cambio importante de gobierno, el cual generó de alguna manera cambios importantes. No voy a hablar del tema de si han sido positivos o no. Sin embargo, bueno, eso generaba también un momento político difícil porque había lo que debería haber, ¿no? Una oposición, un desacuerdo y más si hablábamos en tema de cambio de las leyes educativas, la cual se veía afectada y se manejó en cierto momento que había violaciones al procedimiento de las leyes reglamentarias. Sin embargo, solamente estoy mencionando temas en donde nos encontrábamos a nivel mundial. En la parte de ecología, pues también teníamos en ese momento la horrible situación de la contaminación en México. Obviamente somos un país muy poblado y hablo de la Ciudad de México y el área metropolitana, donde existe el mayor congestionamiento vial. Las horas pico son horrendas. Desperdiciamos en ese momento hasta 2 horas de nuestra vida al ir a trabajar y 2 horas al regresar, y eso provocaba pues en ocasiones cierta desesperación, aparte de que el ruido hace también de alguna manera cierta contaminación auditiva para todos nosotros. Entonces, digamos que eso es en términos ambientales. Estábamos pasando por animales en peligro de extinción, muchos de ellos provocados por desconocimiento. El tema de la tortuga, por ejemplo, seguir usando huevo de tortuga pensando que trae algún beneficio para las personas. Digo, al final los beneficios del alimento todos tienen diferentes beneficios, el huevo de la gallina lo tiene, entonces no deberíamos estar inconscientes de cómo manejar la parte de la fauna, pero bueno, en ese momento era lo que se mencionaba. A nivel industrial, bueno, teníamos varios conceptos. Apple celebraba situaciones como el nuevo iPhone, en ese momento la cámara triple lente, se esperan noticias sobre el servicio streaming creado para luchar en contra de Netflix, Amazon, Disney, que creo que al día de hoy Disney Plus todavía no está. Veíamos Cinépolis como una empresa mexicana en un creciente y veloz crecimiento. Tenía en ese momento 6.688 salas, muchas de ellas ubicadas en México y otras tantas ubicadas en diferentes países. Nosotros tenemos en Huhtamaki, India, muchos negocios, India, México, y ellos nos mencionaban igual que Cinépolis estaba fuerte en la India, lo cual pues te dice que en un buen camino de trabajo en la parte de teatro y cine. Entonces, en ese momento así estábamos.
había ahí unos conceptos que quise retomar, como que decían que los millennials ya estaban enfocados más al tema de la comodidad más que de la seducción, y eso hace que los negocios tengan un enfoque diferente. El tema de no solo visualizar qué es lo que cuesta más, sino qué es lo que te conviene más, lo cual más adelante platicaremos sobre el tema de ciertas ventajas sobre el empuje de la gente millennials y de otras generaciones. También teníamos por ahí proyectos, en mi opinión, atrasados en México, bueno, porque, y cuando digo atrasados es porque pues diferentes países también ya tenían avances importantes en temas de comunicación virtual o de educación virtual. Entonces, nosotros apenas en 2015 empezaba a visualizarse líneas sobre educación virtual, aplicaciones para que la gente pueda obtener educación a distancia. Se iniciaba incluso apenas visualizar los espacios o las aulas virtuales, preparar precisamente a los maestros en temas de educación virtual, publicar anuncios para docentes y estudiantes de manera virtual. Y bueno, pues en realidad estábamos en pañales, aunque esto iniciaba en 2015, pues con con una lentitud importante, y después en el cambio de gobierno no gran avance en ese tema, porque cuando se cambia, pues hay cosas que se quedan pendientes o que incluso se cancelan, y eso al final es un rezago en el país. En ese momento, 2019, la escuela primaria, secundaria y preparatoria era presencial obligatoria, y obviamente eso definitivamente se considera, pues comparado con otros países, pues sí, con gran complicación y retraso. Entonces, se mencionaba que a finales de 2019 se tenía 4.700.000 niños en preescolar, 13.900.000 en primaria, y en secundaria otros 6 millones. Y si ustedes van viendo, pues va disminuyendo la cantidad de estudiantes en la medida que va incrementando el nivel escolar, lo cual es una verdadera pena. Pero tiene que ver también con cómo está estructurada la educación y cómo no está en posibilidades a todos los niveles, como es la universidad, y eso obviamente limita un poco o mucho el que todos podamos tener una educación de buen nivel, y si a eso le unes conceptos de no todos terminan una carrera, pues va en decremento la cantidad de estudiantes. ¿Qué pasa durante la pandemia, o cómo estamos viviendo el tema de la pandemia en México particularmente? Y eso ya de marzo a junio, porque a pesar de que esto sucedió en diciembre, no tomamos precauciones y pensábamos que no llegaría a México, y entonces enero, febrero estuvimos un poco pues escépticos sobre el tema, y bueno, esto para nosotros inicia en marzo. Y bueno, en términos globales, como menciona el señor José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, pues venía empeorando el tema de la crisis sanitaria y convirtiendo esto en una crisis económica y financiera mundial, digamos, en términos generales es mundial, no es solo México, ¿no? Mucho antes del brote decía que ya la economía mundial mostraba una serie de vulnerabilidades de fondo que pues amenazaban en agravar la desaceleración que ya se tenía, y que a veces muchos políticos temen hablar del tema de que no existe tal desaceleración. Sin embargo,
esto ya antes del COVID ya venía dándose. Por lo tanto, hoy se visualiza grande mundial en temas de crisis económica y financiera, ¿no? En ese momento, y estamos hablando en el proceso de esta pandemia, que asumo que todavía al día de hoy no hemos terminado, pues también China ya había hecho un análisis SWOT, que es lo que deberíamos hacer nosotros en México, para el manejo y el control de esta epidemia. Si nació en China, pues él tenía información importante que le permitía, obviamente, ir visualizando cómo manejarla. Y entonces él manejaba el tema de cómo analizarlo, era en función a controlarlo. ¿Eso qué significa? Ya lo vivió, ya está lamentablemente teniendo efectos de muertes a gran escala, pero ya pasando en marzo, ya él analizaba cómo controlarla, cómo mantener esa defensa y cómo controlarla. Y veía en ese análisis en todos los conceptos, llámese en el mercado, en los recursos humanos y su seguridad social, hablándose de la protección del salario y el subsidio, lo cual, bueno, en México al día de hoy no se ha tomado en cuenta, cómo iban a manejar fondos para apoyo financiero en la industria, cómo iban a irse programando para mantenerse en un ambiente sano, cómo se iba a manejar el control de tráfico, la educación, cómo iba a manejarse el retraso escolar, que es exactamente lo que prevén en términos de seguros de salud, como son la parte de gastos médicos y bueno, la parte también de entretenimiento, qué medios alternativos de televisión tenían para China. Entonces, este esquema lo coloqué porque fue interesante para mí particularmente ver cómo hace un análisis China sobre los diferentes temas que debería de ver un país. Afortunadamente hoy en Internet puedes encontrar material que incluso China ha compartido sobre todo el trabajo que lleva a raíz de la pandemia, y eso nos permitiría no copiar, sí traspolar o sí entender y aprender para que nosotros podamos levantarnos lo más pronto posible, ¿no? En temas ecológicos, bueno, durante la pandemia que estamos viviendo, bueno, pues el hecho de que todos estemos en un proceso de confinamiento en casa, pues bueno, eso hace que los animales tengan oportunidad de salir, porque nosotros como especie, nosotros invadimos en realidad el mundo y hace que los diferentes animales y las diferentes especies estén limitadas a un poco espacio que les dejamos, y a veces ni eso se lo ocupamos para diversión y provoca que se escondan y que busquen otras alternativas de vida. Entonces el confinamiento ha hecho que, que sí logren varias especies, aún especies naturales cercanas, salir y ver y caminar por estas calles vacías que es como un respiro para la naturaleza, ¿no? Había comentarios sobre la contaminación también. Hay menos contaminación, incluso China tiene publicado un enfoque como a nivel satélite, como la contaminación estaba enorme en China y hoy por hoy bellamente existe un cambio climático importante. Entonces, esas son de las cosas que debemos considerar, tomar y no dejar ir, pero lo iremos viendo en lo siguiente.
en cómo estamos viviendo en la parte industrial. Lamentablemente la parte industrial creo que es la más golpeada, si bien es cierto que la educación, bueno, la parte educativa continúa con ciertas condiciones, la parte industrial eh, no fue, en mi opinión, de momento visualizada con la repercusión que tendría. Y bueno, pues más golpeada la industria restaurantera, la industria del cine, en general la industria, salvo conceptos muy esenciales que es el alimento y el empaque del alimento, pues bueno, eh, en gran medida ha sido golpeada y continúa así, y es por demás decirlo que se visualiza pues una crisis importante. Dice o coloqué esta nota que me pareció importante, que la pandemia requiere un gran paquete de estímulos financieros que genere oportunidades para este cambio. No podemos seguir simplemente actuando de manera en que lo hacíamos, ¿no? Entonces, ahí viene, ya visualizo el tema que es importante en ustedes, el cambio y la oportunidad. Son claves, no lo dejen esas dos palabras. ¿Cómo estamos viviendo en el tema educativo? Bueno, pues ustedes lo saben, ustedes son estudiantes, maestros, entonces, bueno, pues esto de momento cambia de inmediato sin considerar si estamos preparados o no, lo cual es bueno obligar al cambio. Y bueno, el tema de las clases presenciales, pues totalmente enfocadas a lo que sería virtual, eh, diferentes formas de trabajar. Incluso déjenme decirles que a veces uno piensa, bueno, a lo mejor los que están en escuelas de gobierno, a lo mejor no, los niños de primaria, por ejemplo, en la universidad ya no tanto, pero la primaria, la secundaria, a lo mejor los chicos no tienen recursos. Sin embargo, fue interesante porque donde trabajo, pues vamos preguntando, a ver, ¿tú cómo lo hiciste con tu hijo? ¿Tú cómo lo hiciste con tu hijo? Y entonces es muy interesante porque algunos sí tenían celulares que permite virtualmente conectarse, pero hubo varios que me decían, sí, ya, entonces ya sé que a las 8 me voy a un café internet que tengo en la esquina y voy a la escuela. Entonces, muy interesante, decía yo hace un rato, qué bueno que esos cambios te obligan a que tecnológicamente nos avancemos, ¿no? El avance de México en particular es lento en diferentes razones, y hoy por hoy pues fue obligado, dicen que fue un cambio radical de 5 a 10 años que el mundo generó por la propia necesidad, ¿no? Entonces, interesante el tema de la educación virtual, interesante, hubo clases en el canal 11 y en el canal 20 de diferentes niveles. Vi yo algunas clases, mi opinión, bien, pudo haber sido un apoyo para quienes lo tomaron, no solamente de tu clase, sino, por ejemplo, si estás en secundaria, ver qué se enseña en la primaria porque te permite ir preparándote a qué temas está viendo o qué temas estarían viendo, ¿no? Entonces, muy interesante la educación obligada en temas virtuales. Eh, los maestros igual, de momento, obligados a tener estas clases en línea, la cual es igual que ahorita yo, batallo con la parte tecnológica. Puede haber, puede haber este detalle de que no tengamos internet o que nos falla el internet, que ya se movió la cámara, que atrás aparece tu hijo. Es chistoso, pero es real. Entonces ya no es solamente al maestro como lo veíamos normalmente, ¿no? Serio, formal, ya lo ves en su enfoque personal, de vida, el cual también te permite de alguna manera entender sí, que es una persona, y que realmente ayudaría mucho a retomar el tema
de el respeto a los maestros, independientemente hay maestros muy buenos, hay maestros no tan buenos. Sin embargo, creo yo que se ha perdido el concepto del respeto a lo que es la autoridad, y en ese momento ya más en la escuela, pues la autoridad sería el maestro y un director. Entonces, vernos en un entorno de vida permite visualizar que también ellos trabajan, le dedican tiempo, son familiares, son padres o madres, y eso nos permite entendernos también a todos nosotros. Entonces creo que una buena oportunidad la que estamos viviendo, empuje a la creatividad y la innovación, es un hecho en no solamente temas escolares, ¿no? Y bueno, ¿qué posibles cambios vienen? Algunos de estos tomados, obviamente, de lo que yo menciono abierto en Internet, no en redes sociales. Las redes sociales, yo respeto mucho lo que se publica en redes sociales, sin embargo, yo, por ejemplo, no uso Facebook, y algunas redes no, porque siento que hay tanta información que habrá personas que hasta por diversión incluyen información que no es real y que alguien puede creerla, ¿no? Porque pues la está viendo y cree que es una línea de comunicación real, pero no, muchas de ellas son información de broma, de coraje, de sentimiento. Entonces ya no es información, ya es pues comunicación. La diferencia entre comunicación e información es clave que la entendamos. La información debe de tener un sustento, y la comunicación puedes decir lo que tú quieras, y como decían, es libre cualquier persona de postear, de subir o de mencionar lo que sea, ¿no? La información, esa es la que nosotros deberíamos considerar. Por eso es muy, muy, muy importante, adicional al tema de lo que vemos en redes sociales, buscar en Internet cosas de sustento que incluso incluyan información por la que fue hecha esa información. Veamos aquí, por ejemplo, decía, uno de los posibles cambios es que vamos a ser dependientes de la tecnología por mucho tiempo o por un largo tiempo. Y bueno, pues ahorita yo estoy ocupando precisamente Zoom, WhatsApp es otro medio, tengo colaboradores que están en línea conmigo todo el tiempo, tenemos un grupo donde reportamos reuniones, avances, porque el 80% del personal de la empresa donde estoy trabajando, que les mencionaba, pues está en home office. Entonces, el tema de cómo nos comunicamos es relevante por este tema de la tecnología. Entonces, sí, aquí menciona Zoe, periodista en tecnología, que vamos a ser dependientes un largo tiempo de este tema de la tecnología, lo cual está muy bien, y ojalá que eso también permita que haya regulaciones que limiten comunicación no real, o que sea una comunicación que provoque situaciones no reales o no adecuadas. Entonces, bueno, pues eso es lo que menciona Zoe Kleiman. Otro de los cambios, dice Emma Simpson, que es corresponsal de negocios, pues dice, ¿dejaremos de comprar ropa? Asumo que definitivamente no, pero claro que el tema de la vida en la moda va a cambiar. El comercio minorista definitivamente lo está pasando mal, sí, sí lo sabemos. Había personas en tianguis, en diferentes situaciones que hoy por hoy, por ejemplo, en temas de pandemia, no lo pueden hacer. Sin embargo, cuando se abra, que es lo que estamos viendo los cambios, pues luce que no les va a ser fácil. ¿Por qué? Porque ahora también tú tienes oportunidad de visualizar en Internet ropa de cualquier lado del mundo, buscarla e incluso solicitarla, comprarla por importación, y te llegaría a domicilio. Entonces,
Es un cambio importante el tema de la moda, el tema de cómo se va a estar eligiendo el atuendo. Otro tema que mencionábamos al principio es no solamente los millennials, sino la generación de millennials provoca también una moda. Y esa moda significa hay que estar cómodos, no necesitas traer necesariamente el diseño vanguardista. eh, no, es un cambio importante, creo yo, en la moda, la cual creo que es relevante estar pendientes de cómo se va a ir dando y seguramente obligará a las empresas, eh, no solamente las que venden, sino las que confeccionan, a hacer cambios importantes, radicales en este tema de la ropa, ¿no? Sin embargo, dice aquí, los jugadores más débiles ya están lidiando con la caída de las ventas. Obviamente hay una intensa competencia y en los próximos 18 meses tendremos seguramente noticias sobre dónde va el camino de la moda y la compra de ropa. ¿Habrá desaparecido la hora pico? Dice Simon Jack, que es editor de negocios. La hora pico, ¿a qué se refiere la hora pico? Precisamente estábamos hablando del tráfico. México, como uno de los países más poblados, como lo es también China, Tailandia. Bueno, el tráfico para nosotros era incluso parte de nuestra vida. A veces cuando yo entrevistaba a personas decían, ah, sí, claro que sí puedo trabajar aquí. ¿Dónde vives? En Netzahualcoyot. La planta está en el Estado de México, cerca de la caseta de Tepozotlán, y decíamos, ¿te vas a venir acá? Sí, no importa, yo ya estoy acostumbrado a viajar. Y eso parecería para nosotros, ay, qué bueno, lo voy a contratar porque se ve que hace lo que sea. No, no, porque se pierde calidad de vida. Ese tiempo podríamos usarlo para aprender a tocar la guitarra, para aprender inglés. Entonces, en términos de lo que creo que puede cambiar, sí estoy de acuerdo con Simon Jack sobre, claro que no vamos a tener la necesidad de pasar tiempo en el tráfico, porque los que hemos viajado a la oficina diariamente en este tema de la pandemia, no hay tráfico. Yo tardo 15 minutos de casa a mi oficina y regreso y como con mi hija y puedo regresarme a la oficina. Es hermoso, es importante, pero es valioso porque hoy valoras ese tiempo que le dedicabas al tráfico. Entonces, seguro que va a haber cambios importantes en donde los jóvenes y los no jóvenes, los que ya tenemos años trabajando, decidiremos cambiar nuestra forma de pensar sobre, quiero pasar 2 horas en el tráfico. No. Entonces, ¿eso qué permitirá tanto en las escuelas como en los trabajos? Pues ir a lugares donde esté cerca de nuestro domicilio para que evitemos, pues precisamente el tráfico, el tiempo, ¿no? Trabajo en casa, este tema es importantísimo porque nosotros hemos estado trabajando en home office y creo yo que hemos trabajado hasta más tiempo. Yo me conecto a veces cuando me quedo en casa, me conecto a las 7, a veces dejo de conectarme a la 1 porque ya no hay nada, porque además nadie está conectado, o porque ya no tengo conferencias, o porque va bien las cosas en la planta, porque en la planta es producción. Entonces, me puedo dejar de conectar, comer, salir, comprar cosas, venir, comer con mis hijas y después de eso conectarme, avanzar pendientes e incluso puedo estar preparando mails a las 11 de la noche y no hay problema. Entonces, la alternativa de home office, excelente forma de trabajo. Para los que ya tenemos un nivel de compromiso alto para la empresa, no va a haber un tiempo donde no le dediquemos a ello.
para los que están en el proceso de lograr un nivel de compromiso con una empresa, la exigencia sería de parte de tu directivo o líder el exigirte metas cortas para que tú las logres y a lo mejor tú decides levantarte a las 6, terminarlo a las 9, irte a correr. O sea, el home office es una oportunidad de balancear tu vida, de balancear tu resultado y de ser eficiente. Entonces, seguro que desaparecerá la hora pico. Brandon Jeffrey dice que es editor en educación, refiere que las clases virtuales seguirán un largo rato. Y claro que sí, dice que hay 4 países en América Latina que lograron aplicar estrategias exitosas de educación a distancia. Creo yo fervientemente que una de las importantes es la UNAM y de las primeras, en mi opinión. Yo inicié una segunda carrera de leyes en SUAYEP, que es muy, muy interesante y en mi opinión, una oportunidad para quienes trabajamos y queremos seguir estudiando, o para quienes incluso no pueden ir a estudiar, no sé, porque les tocó, no sé, viven en Tepozotlán y les toca la UNAM en Ciudad Universitaria. Obviamente eso es tiempo de vida, ¿no? Entonces, educación a distancia, claro que es una opción. También incluso en la empresa, ahora que estamos en home office, cuando se inició lo de la pandemia y todos se fueron a casa al principio, no crean, fue difícil liderar a las personas en casa. Sin embargo, aparte de las actividades, algunas actividades que eran en planta no las podían hacer en casa. Entonces se me ocurrió decirles, para probar que te tengo que pagar toda tu nómina, aún estando en casa, adicional a que me mandes el reporte X que te lleva 2 días, vas a tomarte 2 cursos que la empresa tiene online, porque Huhtamaki es una estructura importante de capacitación, y uno de la Secretaría del Trabajo. Entonces, obligas a las personas a buscar alternativas de capacitación. Incluso llegué a decirles, los que tienen nivel bajo de inglés, porque nosotros tenemos capacitación en inglés permanente en la empresa y al momento de la pandemia se canceló. Entonces les decíamos, tienes que inscribirte a clases de inglés virtuales y mandarme tu formato de que lo hiciste y en qué nivel estás según el examen. Entonces, el tema de las clases virtuales, claro que coincido que seguirán siendo una opción importante, incluso personal discapacitado, personas que no pueden viajar porque viven lejos, personas que, que no estaban dispuestas o que no tenían útiles o que no tenían recursos para que el cuaderno, la parte virtual te permite hacerlo en tu misma computadora. Y yo sé que dirán, bueno, como si no tiene recursos para ir a la escuela va a tener para una computadora. Bueno, ahí es donde viene la participación de opciones que el gobierno debe reconsiderar para lograr que todos tengamos una educación conveniente y adecuada para todos los niveles, ¿no? En temas ecológicos, bueno, pues dice aquí, demanda de combustibles fósiles o energía verde. David Schuckman, que es editor en Ciencia, pues habla que aire limpio y carreteras tranquilas, obviamente fue lo que estamos observando a través de lo que yo mencionaba, el proceso pandémico, y se los comenté porque no tardo en llegar a casa ni tardo en llegar a la oficina. Entonces, claro que son beneficios inesperados para el medio ambiente. Los niveles de dióxido de carbono dice que están vinculados a una gama importante de buenas condiciones respiratorias. En China y en Europa, obviamente, como les dije, esa contaminación vehicular disminuyó. Entonces, bueno, ventajas ecológicas que no deberíamos perder. Dice un posible escenario el que el mundo regrese al consumo desenfrenado de combustibles fósiles, como ocurrió
en la crisis bancaria, desatando demanda acumulada de petróleo y carbón. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? En el retorno, hagámoslo pensado con la experiencia que vivimos en este momento de pandemia y paso a paso para lograr algo que mantenga lo bueno, ¿no? Hay por ahí un discurso de alguien que subió a la montaña, se los voy a compartir al final de la presentación, que decía que cuando suben al Everest, personas suben y se alegran y disfrutan, pero cuando van en el descenso mueren. Entonces, él mencionaba que el tema es la velocidad con que quieren bajar. Entonces nosotros ahora la velocidad que queremos retomar debe de ser paso a paso, pensada, analizada y tomando lo bueno como algo permanente. En el tema de los cines y los teatros, por ejemplo, mencionaba Will Homspers, editor de artes, que bueno, el gremio artístico está dividido en partes iguales, en donde el futuro después de la pandemia, igual que sucede en todos, los optimistas y los pesimistas, ¿no? Tratemos de enfocarnos en la realidad. Obviamente no existe ahorita una realidad porque no sabemos de dónde vamos a partir, pero no seamos de los pesimistas, ¿no? ¿Qué es importante comentar sobre los cines y los teatros? Dice que desaparecerán en una nueva era de presupuestos austeros. ¿Eso qué significa? De momento, si no hay recursos para retomar grandes escenografías, bueno, pues entonces debemos adecuarnos a las condiciones que tengamos, pero el arte es el arte. Y aún en un parque, la presentación de las personas que manejan el teatro, seguro podrá darse, ¿no? En algunas noticias salió que varios artistas estaban haciendo obras de teatro como Romeo y Julieta en sus balcones, ¿no? Entonces eso te dice que efectivamente lo que comenta Will es que ya no va a haber necesariamente presupuestos grandes para grandes escenografías. Vamos a retomar presupuestos austeros para presentar y para hacer que retomemos la condición de teatro. Es difícil considerar el tema del cine como la oportunidad, ¿no? El cine es un área cerrada, es un área donde obviamente todos estamos juntos y hay veces que íbamos a una película, por ejemplo, de los Avengers, que eran más comerciales, y bueno, estaba llena la sala, o sea, no había un espacio, ¿no? Es más, hasta a veces iban dos personas, ya estaba llena y decían, bueno, te sientas arriba, yo abajo, ¿no? Entonces, definitivamente en términos de salud, por lo menos de momento y hasta algunos meses posteriores, no es lo más sano. Sin embargo, la creatividad que seguramente Cinépolis y Cinemex y todas las empresas fuertes de cine seguramente estarán pensando cómo hacerlo. Ya había VIPs donde tu asiento era 2 y un espacio grande, entonces creo que alternativas hay varias y bueno, es complicado saberlo porque en el tema de la pandemia estuvimos usando mucho medios virtuales de casa, no sé, Amazon Prime, Netflix, donde obviamente ahí encontrabas películas, incluso en YouTube, películas que ni han salido, se publicaron como es Mulan, muy buena película, muy buena presupuesto, entonces ya podías ver esas películas. Sé que quienes amamos el cine, porque soy cinéfila de corazón, no es lo mismo el cine, el sonido, las palomas,
Sin embargo, definitivamente todos probamos un poquito de la oportunidad de elegir películas incluso en casa. Entonces, difícil el tema de la industria del cine y del teatro, sin embargo, veamos positivo el tema. El comercio internacional, decía, comercio internacional sobrevivirá, pues Darshini, corresponsal de comercio global, hablaba de los expertos ven oportunidad de repensar el turismo hacia un modelo sostenible. El turismo ha sido uno de los sectores más golpeados en la pandemia, según los expertos. En el momento de reflexionar, el módulo del futuro deberá avanzar también hacia el turismo. Si ven casi en todos los temas, ¿qué es lo que se requiere? Creatividad, innovación, cosas que nos permitan afrontar el cambio y verlo de manera positiva, importante, positiva. Decía que la clave de la recuperación será crear empleo y mantener costos de vida bajos. Ojo con esto, el ahorro ahorita, si es que a los que tenemos trabajo, mantenerlo, no le pidan a los papás ahorita zapatos nuevos, ropa nueva, ahorremos, porque como decía aquí, mantener los costos de vida bajos ayudará a mantenernos o a usarlo para crear nuevas fuentes de empleo, ¿no? Definitivamente menciona que China, a pesar de que ha sido la más golpeada, definitivamente está en auge ahorita, ha tenido una recuperación y por lo tanto inició primero que nada su producción en diferentes rubros, por lo tanto, vamos, decía aquí Darshini, que los gobiernos tendrán que tolerar la continua inversión de China en todo el mundo, ¿no? Hay oportunidad de cambiar la forma del comercio internacional, claro que sí. ¿Podemos ser más competitivos para seguir exportando? Claro que sí. ¿Qué se necesita? Creatividad y mantener un costo de vida bajo, al menos por algunos años. Y me voy a lo interesante que ya no es tomado como información fundamentada en alguna parte en Forbes o en algún lugar. Esto es definitivamente mi contribución hacia ustedes. Y yo le llamé aquí el tema de tú, nuestro presente y nuestro futuro, porque ustedes como estudiantes son eso, el presente, no solo el futuro, son el presente y el futuro. Entonces me voy a enfocar al post-COVID-19, empezando por ahí de agosto 2020. ¿Qué es lo que quiero compartir aquí? El miedo a lo desconocido es un sentimiento que interfiere en el crecimiento personal y en el desarrollo de nuestras actividades diarias, ¿no? Entonces creo que es importantísimo quitarnos ese miedo al cambio, el miedo a lo nuevo, el miedo a la enfermedad. Tengo una persona conocida en el trabajo que primero empezó con un familiar que dice ella saber que tuvo positivo en COVID. Entonces ella venía súper angustiada. Entonces empezamos a hacer la labor que nos toca a nosotros de decir, no te preocupes, mira, no te acerques, deja que ella se recupere en casa, manténganse aislados, mantente segura. Sin embargo, vas viendo que ella está tomando no un concepto positivo, sino preocupante. Y después tenemos una reunión con abogados en donde una de ellas, después de esa reunión de varias horas, nos avisa 3 días después que se había hecho previamente un estudio de COVID y salió positivo. Entonces, llego y le comento a esta persona, oye, fíjate que la abogada me dijo que es positivo en COVID y veo su semblante, gran preocupación y gran miedo, ¿no? Eso fue el lunes y el miércoles ella ya se sentía mal de gripe, entonces le dije, no, bueno, a lo mejor yo digo que es preocupación, entonces ve a casa. Y sí,
sí creo que a veces el miedo, la angustia puede generar más complicación que la propia enfermedad. Entonces, ¿qué es importante? No dejar que el miedo te invada, que el miedo a lo desconocido, al cambio, te invada y genere mayor miedo o complicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, activarnos. Cuando estás en casa, muchos de nosotros decían, es que estoy desesperado, ¿qué hago en casa? Hay tantas cosas que hacer en casa, incluyendo pintar la casa, cambiar los muebles del lugar, modificar algún mueble que tenías, a repararlo, no sé, bailar en casa, poner música en casa, eh, lo que te contribuya o lo que desees estar ocupado. La acción ayuda a no estar parado y preocupado y que tu mente esté inactiva y pensando solo en lo malo y no en lo bueno, ¿no? Creatividad en la mente, en ese momento lo desarrollas y puede generar mil ideas, ¿no? No solo la oportunidad de sentarte en tu casa y ver la televisión, no lo hagan 8 horas, 10 horas. Lean. Hay tantos libros, hasta virtuales o en casa, que a lo mejor no te diste cuenta que tenías. Eh, y bueno, toda esa creatividad para que no dejemos que nuestra mente esté pensando mejor en miedos o en preocupaciones o en dudas, sino enfocarnos en la acción. Yo creo que los estudiantes de hoy tienen una gran ventaja porque ellos nacieron en la tecnología, ¿no? Hoy veo a veces hasta padres que les dejan celulares a los bebés en la cuna y, y, y lo entienden, ¿no? A veces es tan fácil adaptarte a situaciones como esa, ¿no? La tecnología. Entonces, creo que el tema virtual es natural ya en los chicos, en los jóvenes y en los bebés, ¿no? Entonces, para ellos el trabajar, el estudiar y el socializar virtualmente, sin problema. Entonces, ustedes están un paso adelante de nosotros, los que ya tenemos más de 40 a 50 años. Nosotros lo fuimos adaptando a nuestra vida, ¿no? En los niños, en los jóvenes, es parte. Entonces, ¿qué era importante hacer? ¿Qué es de las cosas importantes de considerar? No solamente a nivel global, mundial, a nivel país, sino a nivel personal, incluso a nivel a dónde voy o qué quiero. Entonces, hacer un análisis que te permita entender cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y las oportunidades. Acuérdense que les comenté al principio en una parte de la presentación que no se olvidaran de cambio y oportunidad. Esas dos palabras que van a hacer que logremos en conjunto salir de todo esto lo más pronto posible. Y bueno, ¿se acuerdan que les comenté que China, para mantener control sobre la pandemia y sobre lo que tiene que tener como país una estructura para mantener controlado el tema de la enfermedad y controlarla en general, hizo un análisis similar sobre sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades y sus amenazas? Entonces, definitivamente decía China que en la parte de producción industrial está paralizada, pero se está recuperando mucho antes que el resto del mundo, y que también Bontox hizo un análisis de crecimiento que les permite visualizar que China no se cayó, se tropezó y se levantó y va con todo. Decía yo sobre el cambio y las oportunidades. Aquí coloqué para mí conceptos que creo que son valiosos, y que es que las oportunidades no se van, las aprovechan otros. No sé si les ha pasado, aún como jóvenes, que a veces piensas en algo loco que puede
no sé, inventarse, ¿no? Y no lo haces porque a veces dices tú, yo no soy inventor. Y pasan no tantos años y tú lo ves en el mercado y dices, ¿por qué si a mí se me ocurrió no lo hice? Es simple. Esas oportunidades no se van, no se desvanecen. Solo alguien más las aprovecha. El emprendedor siempre busca el cambio y responde a este, lo explota como una oportunidad. Entonces recuerden el tema, el cambio y la oportunidad. ¿Y por qué el cambio? Porque COVID-19 nos cambió como país, como industria, como mundo y debemos tomarlo así. Por lo tanto, el cambio es una oportunidad. Aquí coloqué definitivamente varios ejemplos importantes donde una crisis aún así genera éxito. Y hablábamos de Jane Burke, que había sido CEO en Johnson Johnson durante 6 años, cuando obviamente 7 personas murieron después de tomar cápsulas con cianuro de Tylenol. Esa marca que era propiedad de Johnson Johnson en ese momento. Y obviamente que muchos dijeron que sería la crisis que daría al final a la marca Tylenol. Sin embargo, la compañía logró hacer un regreso rápido y exitoso bajo el liderazgo de Burke. Su enfoque, que incluye una estrategia de comunicación transparente y un retiro masivo de productos que utiliza para el estudio de casos de gestión ejemplar de crisis, ¿no? Y entonces él solidificó su carrera ejecutiva. Entonces, una crisis grave que se visualiza al final puede, si tenemos una mente positiva hacia ese cambio, ser un éxito. Hablábamos también de los hermanos Roy y Walt Disney que fundaron la compañía Walt Disney justo antes de que comenzara la Gran Depresión. Y entonces esa empresa es resistente a la recesión debido a la necesidad de escapar de factores estresantes diarios sin gastar fortunas, ¿no? ¿Qué significa? No sé si leyeron un poco sobre ese crecimiento de Walt Disney y hubo incluso eventos donde a él lo rechazaban como dibujante y aún así él insistía, ¿no? Hizo técnicas de animación que fueron en su momento locas, innovadoras y que quizás alguien no creyó y que alguien sí, y con esto él se convirtió en los empresarios icónicos que al día de hoy sobreviven y que al día de hoy tienen una visión de ir mejorando. Ya tienen incluso igual que Amazon Prime, también Disney ya tiene su plataforma, entonces no se queda estático en un concepto. Los parques más hermosos o que mucho tiempo ganaron premios de ser los mejores son de Disney. Entonces, eso habla de que alguien tiene fe en sí mismo, en lo que hace, lo cree y aún a pesar en tiempos de crisis, logra salir adelante. Aquí tenemos otro caso como es J.K. Rowling, que dice que estaba en una grave crisis personal cuando escribió Harry Potter, ¿sí? Como una madre soltera, desempleada, con depresión debilitante y sentía que tenía la espada contra la pared, ¿no? Y en 1995, después de años de planificar y construir un universo ficticio, pues se convirtió en unas franquicias de entretenimiento más exitosas de la historia, ¿no? Envió el manuscrito del primer libro de Harry Potter a editores y de los cuales 12 de ellos le dijeron que no les gustaba. Finalmente encontró un pequeño editor dispuesto a imprimir una cantidad limitada de copias del libro y ustedes ya saben lo demás, ¿no?
hoy por hoy seguramente está disfrutando de incluso la mala situación en la que vivió, porque seguramente de ese momento difícil es que crece la creatividad en una persona y con la confianza saca su libro y se vuelve un éxito. Entonces, empiecen a visualizar, chicos, el tema de lo que puede ser el cambio, la oportunidad alimentada con la creatividad. Todo está en nuestras manos. Y yo no quiero dejar pasar este momento de los casos de éxito sin hablar de Heikki Huhtamäki. Como les dije, tengo trabajando 21 años en la empresa Huhtamäki, empresa finlandesa. Si ven, es el apellido del fundador de las empresas. Y aquí, bueno, pues solo puse un párrafo, aunque existen otras historias interesantes de Heikki que hacen que todos sus empleados sientamos orgullo y nos impulse a hacer más. Y aquí solo puse una leyenda que decía que Heikki Huhtamäki quedó atrapado en la revolución bolchevique y finalmente cruzó el continente a través de Siberia y a Japón antes de regresar a Finlandia. En Finlandia publicó un libro sobre sus aventuras y luego estableció su propio negocio. El libro no es un éxito, solo publicó su libro de sus aventuras que vivió en situaciones de crisis. Posteriormente puso un negocio de confitería en 1920 en un granero, donde alguien podría decir, bueno, ni siquiera visualmente se ve un gran negocio. En un granero, y el logo que puso fue Empresas Huhtamäki. Eso que te dice que él ya tenía en mente que iba a ser grande y persiguió día con día ese deseo de serlo. Hoy por hoy somos muchas empresas, ha tenido consolidaciones con otros grupos, independientes, enfocadas a veces a la industria diferente, farmacéutica, y desde hace algunos años ya solo enfocada a lo que es el empaque de los alimentos, con grandes tecnologías, con gran desarrollo y apoyada también en conceptos de capacitación, porque como les dije, Huhtamäki es finlandés y Finlandia es de las empresas número 1 en educación, por lo tanto nos promueve mucho el tema de capacitarnos, del aprendizaje, del desarrollo y de aprender de todo, incluyendo de los casos de no éxito, que eso es lo que nos va a ayudar a salir adelante. Entonces, no quise dejar de mencionar esto porque para mí, igual que los mismos casos de Walt Disney, de Bumble, mi opinión es un caso de éxito es Huhtamäki. Y bueno, dice aquí que Charlie Chaplin menciona no debemos tener miedo a equivocarnos, hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida, no es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Y quise tomar este concepto anónimo porque creo que la pandemia no es el fin del mundo. Es el inicio de una etapa nueva de forma de vida, forma de trabajo, forma de estudio, forma de socializar, forma de ver nuestra familia. El cambio es simplemente una oportunidad y hoy la pandemia nos cambió. Y habrá personas que definitivamente sufrieron
esta pandemia en términos de enfermedad y muerte, lo cual lamento enormemente y deseo que encuentren resignación y paz. Sin embargo, para los que solo vivimos la pandemia en términos de confinamiento, es solo el inicio a una nueva forma de trabajar y de vivir y de socializar. Alguien mencionaba guerras en donde los han obligado a vivir confinados y a veces en guerras dramáticas que ustedes saben porque en la escuela les debieron y lo debieron de haber visto el tema de guerras donde se escondían, por ejemplo, en la época de los nazis, donde se escondían atrás de muebles y podrían vivir mucho tiempo escondidos, y eso sí era un verdadero confinamiento donde incluso la comida era escasa. Muchos de nosotros estamos en confinamiento, pero tenemos casa, tenemos comida, podemos salir, tenemos televisión, tenemos computadora, tenemos forma de socializar por internet. No es posible que no veamos lo positivo de todo esto. ¿Por qué? Porque no fue un confinamiento grave, difícil, apocalíptico. Fue un confinamiento que incluso debimos utilizar para desarrollar ideas y creatividad. Y estoy seguro que no solamente entre ustedes, sino en general en todo el mundo, habrá quienes hoy por hoy están creando, innovando, inventando cosas en estos momentos. Y eso es de lo que un cambio permite ser esa luz al final del pasillo. Es el momento adecuado para ser creativos. Es el momento adecuado para no dejarnos caer, para salir, para desarrollar cosas nuevas. Y yo sé que muchos de ustedes serán este presente y ese futuro, no solamente que México necesita, sino que el mundo exige, ¿no? No importa quién esté en el gobierno, Cruz Azul, América, no importa. Creo que lo importante es los ciudadanos podemos hacer mucho, y hoy por hoy el aprendizaje del COVID nos deja la enseñanza que, a pesar de que alguien diga que hay dos grupos, no, estamos unidos. Estamos unidos por la idea de salir adelante del COVID. No necesitamos separación, no necesitamos considerar que hay niveles, ni que hay diferentes personas, ni que unos van a una escuela particular y a otros no. Hoy somos los que vamos a salir adelante del COVID. Muchas gracias a todos, gracias por la oportunidad, gracias a sus maestros, felicidades por este término del año, y si alguien gusta mencionar, hacer comentarios o tienen dudas, por favor pueden visitar la página de chinet.com. Se escribe Chinet, pero se pronuncia Chinet, en una de las branding o de las marcas preferidas que tengo yo de la organización. Entonces, ahí pueden mandarme cualquier información y con gusto estaremos con ustedes. Muchas gracias a todos y buenos días.